Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Somos mujeres luchadoras diversas que hoy, en estos duros tiempos de pandemia, pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla. Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Saraí Soto desde el Espacio de Investigación Feminista. Estamos 6 compañeras el día de hoy para tener una plática, un pensamiento conjunto que estamos muy ansiosas por desarrollar. Entonces, bienvenidas a todas, estimadas compañeras, y le paso la palabra a Ita para que nos explique lo que vamos a hacer el día de hoy. Hola, buenas tardes. Pues como parte de los ejercicios de pensar juntas que hemos venido realizando, el día de hoy queremos hablar de un tema que surgió como una percepción en común en diferentes espacios geográficos. Este tema tiene que ver con cómo nos sentimos descentradas. Queremos decir cómo actualmente ante la pandemia, ante el incremento de las violencias contra nosotras y todo lo que esto ha llevado, sentimos una desconexión interna con los propios deseos que de pronto nos alejan de la organización, de las luchas que habíamos venido dando y que nos hacen más bien situarnos en una posición un tanto reaccionaria ante lo que vivimos y ante lo que pues nos enfrentamos cada día, ¿no? Esta reacción muchas veces no nos lleva a una organización de largo aliento y tampoco nos lleva a prestar atención a lo que queremos en estos momentos. Entonces partimos de que en estos momentos de pandemia, ante el incremento también y la sobrecarga de trabajos reproductivos que estamos viviendo y que nos llevan a un exceso de cuidados, también al hacer frente a la precariedad que muchas de nosotras enfrentamos cada día, el tener que trabajar horas extras, el tener que cuidar a las niñas, a los niños, a personas enfermas, o de pronto hacernos cargo de todo el trabajo de la casa, pues hace que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro esfuerzo, tanto físico como mental, esté orientado hacia el exterior y que de pronto, pues justo, perdamos el centro, perdamos también la energía necesaria para continuar debatiendo, platicando y generando una organización desde nosotras. Entonces, este desligamiento o separación de las mujeres, de nuestra fuerza creativa y de nuestra potencia también de lucha, se ha orientado también o se ha apoyado en un resquebrajamiento de los vínculos que ya veníamos sosteniendo desde hace tiempo. Entonces, en este sentido, el ejercicio de pensar juntas que estamos proponiendo se va a basar en una serie de preguntas generadoras que buscamos que más bien detonen el diálogo y los debates entre nosotros. La invitación en este ejercicio es precisamente hablar desde la propia experiencia, es decir, desde cómo cada una lo ha vivido y lo ha sentido, para ayudarnos a encontrar pistas o puntos en común o diferencias significativas que nutran nuestra percepción y los debates que podemos ir generando ahora también para intentar generar estos caminos o alternativas que nos vuelvan a colocar en el centro y a vincular con los deseos propios y colectivos que podemos ir tejiendo. Y pues bueno, partiendo de este campo común, vamos a empezar con la primera pregunta, que tiene que ver con cómo se sienten o cómo cada una también ha vivido este descentramiento, esta también desconexión con el deseo en la cotidianidad, cada día, cómo cada una lo ha vivido. Hola a todas las que nos escuchan y bueno, aquí a las compañeras con las que ya hemos emprendido un diálogo conjunto sobre distintos temas que están atravesando las luchas feministas, ¿no? Creo que es importante decir que hablamos un poco desde ahí, desde experiencias
de nuestras y con diálogos y reflexiones con otras. Bueno, justo un poco haciendo la reflexión a este tema y la pregunta que nos hace Ita, hablo desde una experiencia, bueno, voy a decir 2 experiencias concretas. Primero, soy Claudia, hablo desde Bolivia. Y cuando hacen la pregunta sobre en qué momento he sentido que las luchas se han desconectado, las luchas a las que estoy dando se han como desconectado, o esa sensación en la que cuesta volver a replantear quizás los horizontes de deseos, horizontes de transformación. Yo en un primer momento, pre-pandemia, lo he sentido mucho en Bolivia, cuando pasa uno de los grandes incendios que hemos vivido nosotros en la última década, y desde nuestra colectiva empezamos a realizar investigación sobre qué era lo que estaba pasando, ¿no? Queríamos entender qué pasó, porque no entendíamos cómo llegamos hasta ese momento en el que se nos habían quemado casi 3 millones de hectáreas y mucha muerte, ¿no? Y mucha violencia además. No entendíamos la estructura que se había conformado en ese momento en los territorios y tampoco para qué, ¿no? Además porque todo era un espacio muy mediatizado por noticias de los medios, muy en contra de cualquier político que salga, pero no había información concreta de qué y cómo pasaron las cosas. En ese caminar, nosotras quisimos hacer una investigación concreta sobre la estructura de la tierra, que nos explicaba por lo menos quiénes querían adueñarse de estos bosques quemados, ¿no? O sea, como por qué. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento lo que pasa en Bolivia es que mientras nosotras queríamos explicarnos una cosa, se nos instala una crisis política enorme, donde aparecían nuevos actores, desde la política patriarcal, le decíamos nosotras, ¿no? Se nos aparecían nuevos actores de partidos políticos, iglesias, grupos conservadores, porque estaban disputando el campo electoral. De pronto pasamos a la dinámica electoral y como que nos movió mucho el escenario, porque Bolivia, los conflictos del 2019 desestructuraron también las instituciones públicas, donde nosotras queríamos seguir, digamos, más o menos indagando, empezaron a cambiar funcionarios de un lado para el otro, y era mucho más difícil, ¿no? Porque el escenario complejo de violencia que estábamos nosotras atravesando nos hizo que no podamos seguir preguntándonos qué en realidad nos estaba agrediendo estos territorios, y estaba poniendo un poco en duda también, no sé, el sostenimiento, ¿no? Porque queríamos saber qué iba a pasar después, ¿no? ¿Qué iba a pasar con los bosques? ¿Qué iba a pasar con el agua? ¿Qué iba a pasar con no sé, la alimentación? Y toda esa investigación de la vida cotidiana de pronto se fue en tratar de entender la crisis política. Y fue muy complejo, ¿no? Porque creo que hasta ahora igual seguimos todavía confundidas por la crisis política, y ahora seguimos con el problema del tráfico de tierras, incluso ya se ha hecho evidente en la estructura del Estado, y bueno, ya pasó casi 2 años, y todavía nosotras perdimos fuerzas y energía, además que se nos vino una crisis muy fuerte. Y en el otro momento, que creo que ya lo vamos a hablar un poco más, que he sentido mucho esta idea de desconexión, ¿no? Un poco con la lucha, con lo que quiero hacer, con la creatividad, un poco ha sido después de la pandemia, particularmente yo he sentido mucho cansancio en las reuniones virtuales. Entonces, se me ha puesto muy difícil, a diferencia de las reuniones colectivas que siempre hemos tenido en mi organización, digamos, más cercana. Yo siempre salía de las reuniones con mucha energía. Hoy siento que salgo muy cansada, y que no es un tiempo recuperado para mí misma, que era lo que decíamos aprendiendo de otras, ¿no? Que decían las reuniones con las compañeras, un trabajo para nosotras. Ahora, esta forma virtual, esta forma
de conexión así con horarios rígidos porque tenés que estructurarlo de cierta manera, sin el gozo que también implica las reuniones presenciales. Me hacía sentir como que seguía trabajando, pero el trabajo, digamos, ese que no es dichoso, ¿no? Ese trabajo que es expropiado. Bueno, eso se me viene ahora como para ir narrando desde las experiencias concretas y podemos seguir conversando. Las escucho. Hola, hola a todas. Qué gusto verlas y platicar con ustedes. Cuando ahorita, bueno, nos das esta pregunta sobre nuestra experiencia, digamos, nuestras experiencias concretas y cómo lo hemos estado sintiendo, pues yo hablo desde Puebla, ¿no? Soy Astrid, y yo me ponía a pensar en cómo entender el descentramiento o a qué se refería, ¿no? Claudia ya puso algo importante que es que tiene que ver con el deseo, con no podemos conectar con nuestro deseo, pero yo lo pensaba como no sé, lo pensé como en dos términos, como uno que tiene que ver desde mí, en donde, digamos, en Puebla hay pues esta diversidad, ¿no? De posturas que de pronto no encuentran o no se está encontrando como un punto, ¿no? Ya no de conciliación, como un punto de encuentro o de cómo conectar, ¿no? Conectarnos entre diversas. Y ese descentramiento yo lo entendía desde mí, en tanto que yo no encuentro cómo colocarme frente a todas estas posturas diversas, que no sea, digamos, en tanto mi postura implica que en algún momento me voy a confrontar o alguien se va a confrontar conmigo, ¿no? Y no es que no se dialogue y no es que no haya diferencias, pero estas posturas de confrontación, eso, desde mí, yo no sé cómo colocarme y yo estoy entendiendo eso como descentramiento. Y por otro lado, siento un descentramiento para con las demás, en tanto que no encuentro la manera, digamos, entre todas estas discusiones o posturas polarizadas, no sé cómo encajar plenamente en uno u otras posturas, digamos, porque tengo diferentes amigas que están en diferentes grupos muy diversos y, digamos, a veces confrontados entre sí, y no es que yo busque encajar plenamente, pero de pronto siento que no comulgo con alguna postura, pero ese no comulgar o no estar de acuerdo plenamente se traduce a entonces estás en contra de nosotras, entonces no hay oportunidad para el diálogo o no hay espacio para que tú hables con nosotras desde la diversidad. Y esa yo entendería, digamos, o a eso me remite esto de descentramiento. Y a mí me preocupa, digamos, que no haya lugares para encontrarnos, ¿no? Entre diferentes, entre diversas, y que contrario a esto se esté generando o estemos generando, digamos, que diferentes posturas estén encapsulando y no haya lazos, ¿no? Y los estemos cortando. En cuanto a las razones, no sé exactamente si yo podría enunciar una razón en específico, pero yo más bien lo estoy como describiendo tal cual lo estoy viendo o lo estoy sintiendo. En tanto, digamos, estas posturas diversas, antes de toda esta intensificación de la polarización, encontraban o parecía que se encontraban vínculos, pero a raíz de esta polarización esos vínculos se han cerrado, entonces o se han roto o no se quieren, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, no se quieren generar. Entonces yo pensaba cómo generar vínculos nuevos, diferentes, porque parece que los que teníamos antes de la pandemia y de la polarización no están siendo lo suficientemente fuertes para acercarnos. Entonces yo me quedaría con esta pregunta, ¿cómo vincularnos de otras formas que salten y que rompan o que subviertan esta polarización y esta diversidad que parece como irreconciliable, pues? Sí, adelante, Edu. Nada más iba justo a
a hablar un poquito de esto que estaba mencionando Astrid respecto a qué nos conecta y cómo recuperar aquello que nos conectaba y cómo plantearnos precisamente de dónde viene esta desconexión que es colectiva, que no es solamente este descentramiento, que no es solamente de una consigo misma, sino también colectivo. Y te iba a dar justamente la palabra, Du, para que continuaras un poco ayudándonos a pensar qué razones identificas de este descentramiento y a lo mejor si alcanzamos a ver ahí desde la experiencia personal qué intereses asoman detrás de estas razones. Adelante, Du. Gracias, Saraí. Pues yo contarles que creo que tengo una sensibilidad bastante temprana, diría desde niña, a que no me gusten las cosas polarizadas, ¿no? Recuerdo que los juegos en los que te hacían elegir o esto o el otro era algo que me violentaba mucho, ¿no? Porque justamente sentía que no me permitían plantear otra posibilidad, ¿no? Y luego ya en mi camino, creo, largo de militancia en luchas como mujer feminista, nombrándome feminista, a veces sí, a veces no, hablo en el pasado, ¿no? Hace más de 20 años, con compañeras con las que venimos caminando juntas en esto, así desde los años 90, pues también sentí en algún momento una tensión dentro de los feminismos que me llevaba a sentirme violentada por esta obligación de elegir entre dos formas, digamos, o entre dos formas de hacer, o entre dos caminos, ¿no? Entonces, esto lo sentí con la violencia más cruda en un contexto como el que nos describió Clau Cuellar, de la crisis política que vivimos el año 2019, posterior a las elecciones en Bolivia, cuando, bueno, yo me encontraba en Puebla físicamente, pero viviendo todo lo que estaba pasando, esta crisis que vivimos como una imposibilidad de nombrar lo que estaba pasando, ¿no? Y esta imposibilidad de nombrar yo pensaba que tenía que ver con que no estaba allá, pero luego hablando constantemente, intentando nombrar eso que vivíamos con tanta violencia con las compañeras de mi colectivo del territorio feminista, pues me daba cuenta que no tenía que ver con el hecho de no estar allá físicamente, ¿no? Sino justamente que no había la posibilidad de conectarnos, de tener, digamos, el centro lo vería yo como un lugar propio de producción de sentido, ¿no? Que lo hacíamos entre nosotras, pero que en ese momento era imposible. Siento que yo asocio un poco el descentrarse a la pérdida de posibilidad de equilibrio, ¿no? Y creo que las experiencias de violencia personales que podemos haber vivido todas y cada una de nosotras en algún momento de nuestra vida nos hacen sentir que no estamos en nuestro centro, porque no estamos, que no quiere decir que el centro es un lugar de fortaleza, pero es un lugar por lo menos en el que sabes desde dónde sacar tu palabra, ¿no? Y ese lugar, ese centro de equilibrio desde donde tratar de comprender lo que estaba pasando, es lo que yo siento que perdimos en ese momento, ¿no? Me acuerdo que muchas decíamos que sentíamos en el cuerpo una violencia, la violencia de la polarización, y sentíamos que la sociedad estaba siendo violentada, e incluso teníamos la sensación de cuando nos tocaba enunciar eso hacia afuera, porque claro, Bolivia estaba como en el centro de la mirada internacional, nos sentíamos como la mujer violentada a la que no le creen, ¿no? Y la palabra del violentador era la que ocupaba centro. Entonces, en ese sentido,
nos sentimos nosotras como colectivo descentradas de nuestra propia palabra, de nuestra capacidad de enunciar lo que estábamos viviendo, de nombrarlo como lo estábamos viviendo, y solo tenías la posibilidad de nombrar, bueno, en ese momento como golpe o no golpe, como golpe o fraude. Y entonces para mí el descentramiento es como un lugar de expropiación de tu propia experiencia, ¿no? Entonces, de tu experiencia política, en este caso, que la vivimos de manera individual muy fuerte y de manera colectiva también, ¿no? Porque incluso hubieron separaciones dentro de nuestro colectivo en función a posturas que había que tomar o no, aunque no nos hubiéramos planteado nosotras mismas, sino era algo que se nos imponía desde afuera, y eso pasó en la mayor parte de los colectivos y las colectivas con las que interactuábamos, ¿no? Y había una imposibilidad luego de encontrarse en un escenario como el que habíamos estado antes, un escenario fértil, donde estábamos más que tomando posturas, poniendo problemas en el centro y tratando de, digamos, de problematizar de manera conjunta desde múltiples experiencias, ¿no? Entonces creo que el efecto la imagen que yo tengo de descentramiento tiene que ver con una despolitización que viene de la polarización, pero que genera un efecto de fragmentación, ¿no? Entonces terminamos fragmentadas en lugares no elegidos y bueno, estamos como intentando recuperar, retejer, ¿no? Y bueno, luego podemos hablar de ya la experiencia en la pandemia, ¿no? Porque esto luego ni terminábamos de procesar esta crisis y nos vimos de pronto en una fragmentación mayor, que es la propia del encierro, ¿no? Con lo que para cada una eso ha supuesto a nivel personal y también los efectos que ha tenido eso a nivel de nuestro accionar colectivo. A ver, yo quiero hilar un par de cositas. A todas las cosas que han ido de alguna manera iluminando como, bueno, que buscamos expresar a través de la palabra, ¿no? De sentir un descentramiento, de sentir una ausencia de centro, de sentir una desconexión con el deseo y la lucha propia. Me parece que son las dos cosas, ¿no? Yo siempre he asociado esta sensación de descentramiento en esta oportunidad, ¿no? De este momento tan raro de la pandemia y demás, pero en otros momentos de la vida también, cuando se presenta de manera muy, 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 muy honda una especie de incapacidad de entender qué sucede. Lo ligo, por ejemplo, con lo que comenzó diciendo Claudia, porque incapacidad de entender qué sucede se vive cuando lo que una está pensando como problema central de repente queda relegado a un lugar secundario y se presenta otro tema, otro asunto como asunto central, donde justamente, como decía Ita, hay uno siente una especie de empujón hacia posiciones reactivas, porque no es que esté brotando una explicación desde una misma o desde una misma con otras, de este tipo, ¿no? De clarificación que se hace cuando uno está, bueno, en los constantes debates con otras colegas, con otras compañeras, con otras hermanas, lo que uno va logrando organizar de la propia experiencia y de la experiencia colectiva. Ese conocimiento queda de alguna manera desplazado y anulado. Y para tratar de ubicar como más énfasis en el momento actual, yo de veras eso es algo que siento con mucha fuerza, ¿no? Hemos hablado ya y cuando hemos estado haciendo las entrevistas, en fin, en todo este tiempo que lo que hemos tratado de ir haciendo en este equipo es tratar de circular, ¿no? La palabra con otras y de hablar con compas diversas, ¿no? Que están haciendo distintas cosas. Una de las cosas difíciles, me parece, es que no logramos plenamente organizar la experiencia de la vida en pandemia porque los encierros han sido tan diferentes.
¿no? No es lo mismo los encierros para las personas de distintas edades, no es lo mismo los encierros o no encierros para personas de diferente, digamos, condición social o económica, etcétera, ¿no? Entonces hay como como que hay una especie como de inexistencia del lugar compartido de lo real del mundo para quedar individualmente realizando esta inmensa sobrecarga de trabajo de sostenimiento inmediato y de garantía de sustento y poco vínculo, digamos, o dificultosísimo vínculo con las demás, ¿no? Entonces yo lo asociaría mucho a esto, ¿no? Como dice Elia Méndez, ¿no? Que le da tanta importancia a lo de, al, a la cuestión de cómo se organiza la experiencia y cómo es a través de esa palabra y como una especie de imposibilidad de organizar la experiencia, porque ahorita que estamos viviendo una especie de normalización de la pandemia o de ya instalación de nueva normalidad, donde hay un conjunto de cosas que ya vienen ocurriendo, que una no sabe si va a continuar siendo así, eh, cuesta mucho trabajo caracterizar lo que pasa, ¿no? Digo, hemos avanzado, no sé, una dice, bueno, es que esta es una yuxtaposición de crisis de muy diversos tipos, etcétera, pero no alcanzan las palabras y las que teníamos antes de la pandemia de alguna forma van quedando como desplazadas, arrinconadas, ¿no? Eso es uno de los hilos, ¿no? Que yo quisiera presentar. El otro tiene que ver con una cosa que dice Dunia, que me parece que tiene razón, que dice, es que centro no es lo que queda entre dos polos. Centro es lo que una no logra enunciar desde una misma y desde una misma con otras cuando organiza y nombra lo que está sucediendo en un momento coyuntural de la manera que una decide con una finalidad. Y de repente estas finalidades también, estos fines también quedan, me parece, como encubiertos, como difusos, ¿no? No sé, en esta experiencia de descentramiento contemporáneo, una pregunta que quizá yo pondría, no sé si les resuene, pero es cómo la exposición de la ira, digamos, que es una de las características, la expresión pública de la ira, ¿no? De la ira contra el feminicidio, contra la violencia más brutal contra las mujeres, que ha sido, al menos aquí en México, una beta que ha nutrido mucho nuestras propias luchas en los últimos años, que de alguna forma se traba, o sea, se exhibe, pero no arma mandato, no establece los términos de lo que nosotras mismas podemos hacer y se dificulta y se diluye. Es decir, es una especie, ese descentramiento yo lo asociaría pues a palabra entrampada también, ¿no? No a silencio, pero a palabra entrampada de alguna manera, que no alcanza a establecer, que no alcanza, ¿no? No que no lo haga, pero no logra efectos, al menos como los esperados antes del momento del descentramiento. No sé si es muy general, pero eso pensaba, ¿no? A mí me hace mucho sentido lo que hasta ahorita he escuchado de ustedes. Y en el caso particular aquí en Oaxaca, por ejemplo, lo que yo veo es justo ante el incremento de feminicidios recientemente, ante también el inicio de las campañas electorales y la necesidad digamos, volcar nuestra energía en manifestarnos, en decir qué no nos gusta, las inquietudes que tenemos, aquella indignación y la rabia, el enojo, todo eso, yo veo justamente una expropiación completa de nuestra energía hacia allá, y por otro lado la imposibilidad
de reequilibrar nuestra energía a través del vínculo con otras, y también de recrear estos afectos y la posibilidad de crear momentos de gozo en colectivo que tenga que ver también, sobre todo también, digo, físicamente, ¿no? De pronto la pantalla se hace presente, pero no es igual, ¿no? Entonces, en lugar de generar estos afectos, lo que hace es generar más cansancio. Y si de por sí ya estaba la expropiación de nuestra energía, nos sigue desgastando. Ahorita también con lo que señalaba Claudia, a mí me hace pensar, aquí en Oaxaca también está la necesidad de explicarnos qué está sucediendo. ¿Por qué están desapareciendo tantas jóvenes? ¿Por qué de pronto algunas salen y ya no se sabe nada? Entonces, creo que nuestra energía se está orientando también a intentar dar sentido a lo que está aconteciéndonos, pero justo sin llegar a una comprensión profunda, porque al menos en relación, por ejemplo, a la violencia, lo que está dándose es una tendencia a intentar entenderlo solamente con los lentes, digamos, de género, pero de pronto también perdemos de vista que es una cuestión estructural y sistémica, donde pues el papel del Estado y también en vínculo con el capitalismo es central. Entonces, digamos, esta triada nos está expropiando continuamente de la energía del tiempo y hace que caigamos en una tendencia a defendernos de manera reactiva, ¿no? Y al mismo tiempo tener que estar luchando contra la criminalización que se está dando al manifestarnos, ¿no? O al generar otras formas de organizarnos también en espacios públicos, por ejemplo. Y también recuerdo ahorita también un texto de Don Paley, justo cuando hace referencia a que no entender lo que está pasando, que tiene que ver con la opacidad y la confusión, es decir, con la incertidumbre, pues es en realidad una lógica de la guerra que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, no es casual que esto se esté dando también en un momento en el que la pandemia nos incita a vivir todo de manera individual, porque si nos conectamos y nos vinculamos con la otra hay un riesgo impresionante, ¿no? Quizá de enfermarnos y demás. Entonces, creo que es justamente un punto que no hay que perder de vista, eh, para dar cuenta también de cómo eh, esta tendencia que tenemos a lo reaccionario y como decía Raquel, quizá el manifestar la ira o el enojo no da también como para establecer estos vínculos o tener efectos que podamos manifestar a largo plazo y sostenerlos a largo plazo, además, porque yo lo que veo también es como una especie de, como una ubicuidad de la violencia ante la cual reaccionamos por todos los flancos. O sea, eso sí lo reconozco. O sea, creo que no nos estamos quietas, estamos reaccionando continuamente. Sin embargo, eso nos hace que ante estos ataques continuos, pues estemos, digamos, como externando nuestra energía, o sea, sacando hacia donde podamos, pero no hay algo de vuelta, ¿no? Entonces, creo que también ese es un gran problema, porque nos estamos quedando vacías y este vaciarnos lo vinculo mucho justo con eh, perder la capacidad de dar sentido, por un lado, en colectivo a lo que estamos viviendo, pero también la posibilidad de nombrar en conjunto y pensar e imaginar también posibilidades de qué queremos y cómo lo queremos hacer, como también una especie de dificultad para generar ahora un cuerpo y una voz común que oriente nuestras acciones a largo plazo, teniendo en cuenta como un panorama amplio y quizá objetivos, quizá no tan claros, pero sí, digamos, un poco más dibujados o bosquejados hacia donde vayamos en conjunto, no justo como en líneas individuales, un lado y otro lado y otro lado, en diferentes direcciones. Sí, bueno, justamente las escucho y me resuena también experiencias de lo que todas comentan y del cómo esta expropiación del lugar desde donde construimos la voz, esta pérdida de los espacios desde donde nos organizábamos, esta fragmentación de la organización, deja también una sensación como de despolitización, ¿no? Justo
Por ahí con compañeras feministas comentábamos que se siente como si durante este año de confinamiento, que como bien lo dicen ha sido un año de sobresaturación de trabajo, de tener que asumir el trabajo de la militancia como un trabajo que, como decía Clau, a veces ya no te deja más tranquila al salir de la reunión, sino que sales más cargada y bueno, a pesar de todo lo que hemos estado haciendo durante este año, parece que hay una sensación como de que no estuviésemos haciendo nada. Y creo que tiene que ver con que, uno, no estamos haciendo que las cosas cambien en lo inmediato, ¿no? Por todas las dificultades que hay, de pronto se vuelve más difícil sostener acciones que sosteníamos con mayor facilidad antes del confinamiento, ¿no? Y dos, pues porque finalmente estamos fragmentadas espacialmente, entonces queda como una sensación de que nos estamos despolitizando, de que no estamos haciendo, aunque sí estemos haciendo, aunque sí sigamos acompañando por medios digitales, aunque sí sigamos gestionando reuniones, aunque terminemos más cansadas, pero queda una sensación como eso de despolitización. Entonces, bueno, me gustaría que pensáramos en los minutos que nos quedan, ¿cómo hacer para centrarnos de nuevo, ¿no? Entendiendo que venimos hablando de una experiencia de descentramiento que tiene que ver con la fragmentación organizativa, con la pérdida de la voz, con la difuminación de los espacios desde donde construíamos sentido, ¿no? Con el desprenderte de tu deseo y tener un montón de dificultades para colectivamente construir esos horizontes de deseo. Entonces, no sé, un poco nos invito a pensar para ir encaminándonos hacia la parte final de esta plática, ¿cómo hacer para centrarnos de nuevo? Creo que es la pregunta más difícil. No estoy segura si tengo la respuesta, porque creo que es la que nos estamos haciendo. No, creo que no sé la respuesta a esa pregunta, pero sí sé lo que no quiero. Y como que me parece que creo que ya muchas colectivas feministas en este año de pandemia hemos aprendido cómo no queremos hacerle ya. Queremos movernos quizás del lugar que nos están fijando, que es el modo virtual, individualizado, ideologizado también, que partamos, digamos, de lugares un poco incómodos para nosotras, que son estos formatos. Y bueno, lo que sé ahora es que sí me parece urgente ir como desfijándonos de este año en lo que nos han puesto este tipo de orden. Creo que para centrarnos tendríamos que un poquito romper esta cosa que nos ha pasado o la que se nos ha impuesto muy fuerte, ¿no? Un poco apuntando a la creatividad de cómo otra vez volvemos a vincularnos. Algo que decían las compas uruguayas que me parece súper interesante es decir, bueno, ya aprendimos a cuidarnos en la pandemia y ahora para sostener la familia, ahora estos cuidados también lo tenemos que poner en evidencia, sobre todo las Minervas que las he escuchado, para cuidarnos entre nosotras y también sostener estos vínculos entre nosotras y poder vernos, ¿no? Poder acercarnos, porque ya estamos cuidando a familias y bueno, no sé quién estar en el modo en el que estemos, pero ahora capaz de ese aprendizaje poder sacar cosas para movernos. Y la otra es que cuando las escuchaba hablar sobre la organización y la violencia y cómo la violencia nos descentra y nos desorganiza, claro, yo estoy pensando cómo pensamos la autodefensa de nuestra lucha, de nosotras mismas sin organización. Creo que es otra cosa importante, o sea, cómo de verdad tenemos que repensar o sea, de nuevo la autodefensa ante este nuevo panorama, o ya no sé si es tan nuevo, para otra vez pensar nuestra propia autodefensa a este cúmulo de agresiones y que en el centro esté la organización, ¿no?
Bueno, eso se me ocurre por ahora y creo que hemos hecho mucho, yo también creo, no me gustaría quedar en un lugar de impotencia porque realmente sí hay muchísimo que hemos hecho, simplemente creo que hay que organizar, justo lo que decía Raquel, organizar esa experiencia para defenderlos en este contexto. Yo quiero brevemente decir también, porque sentía lo mismo, que bueno que Saraí lanzó la pregunta de, bueno, vámonos a centrar un poquito, y si no nos da tiempo de dar una vuelta completa a esto, podemos pensar un programa más para pensar la cuestión del centramiento después de lo que hemos hecho. Pero yo quería partir de una manera como lo dijo Astrid. Astrid decía que sentía una enorme dificultad de conexión entre distintas. Y yo sí que creo que esta forma individualizante y virtual de hacer las cosas ha sido muy funcional a una especie de lógica facciosa. O sea, siempre hay lógicas facciosas al interior de los movimientos o de las discusiones, etcétera. Lógicas facciosas, lógicas sectarias, siempre hay. Porque no es que desde nuestras luchas feministas estemos exentas de, bueno, de las prácticas dominantes, etcétera, ¿no? Esas nos atraviesan, etcétera. Pero a mí me da la impresión que estos medios las potencian, ¿no? Las potencian mucho. Entonces, justamente esta pregunta sobre la organización, ¿no? Sobre volver a dar una vuelta sobre la organización, sobre la importancia de las ideas de acuerpamiento, sobre las ideas de la actividad en red, pero sobre todo sobre lo organizador que es conversar, ¿no? O sea, ver cómo se ha roto tanto el momento de la conversación, el momento del poner conjuntamente, el de poner en común la palabra, desde la mirada que una tenga, pero de escuchar y de entonces ir tratando de plantear, bueno, cierta consistencia de los vínculos, ¿no? Que finalmente cuando uno hablaba de mujeres organizadas, por ejemplo, hablaba de organización en otra clave, tenía que ver con dejar establecidos con más énfasis cierta densidad de los vínculos existentes. Ahora, pareciera que este cúmulo de vínculos que sí tenemos y que sí hemos cultivado no alcanzaran a quedar eso, como sedimentados y visibles, como que hubieran quedado meramente virtualizados, y yo creo que eso no es plenamente lo que ha pasado, ¿no? Pero creo que, acuérdense cómo las compañeras de la laboratoria, ¿no? Del Estado español insistían tanto, ¿no? En esta su idea de sindicalismo feminista, ¿no? Que era una idea, pero era también una especie de afán de nombrar las cosas de otra manera, de enmarcar estos procesos organizativos, digamos, de manera más contenciosa, ¿no? Yo me quedo dándole vueltas por ahí al asunto del centramiento, porque Saray tiene razón. Estamos haciendo muchas cosas, ¿y por qué nos queda la sensación de que no? Bueno, porque quizá eso no puede quedar realmente vuelto visible en el campo argumental de intelección de la pandemia y de lo que está pasando en el momento actual. No lo sé, por ahí va, ¿no? Ahora que están mencionando sobre esto que me parece muy, muy importante, que es el conocimiento desde la experiencia colectiva, pensé muchísimo en todas estas lecturas que hacemos sobre el cuerpo, por ejemplo, lo que menciona Gago, ¿no? Citando a Spinoza de, ¿no? Nadie sabe lo que un cuerpo puede. Y estos conceptos y más que conceptos como haceres de acuerpamiento o un cuerpo y voz común, o la experiencia, pensaba que en este sentido la experiencia del cuerpo tan fundamental, la experiencia de la carne, no está, pues, ¿no? Entonces yo pensaba cómo generar o retomar potencia. No sabemos cuánto vaya a durar esto, pero cómo mientras esto está, cómo
retomar potencia o algo así a través de otros formatos en donde se genere experiencia colectiva, ¿no? La circulación de la palabra exactamente, pero que no sea una palabra que se quede como en unas discusiones estériles en Facebook, ¿no? De dimes y diretes casi, sino cómo generar experiencia. Yo me pregunto eso ahora mismo, ¿no? Cómo generar experiencia colectiva en estos formatos complicados, ¿no? Donde estamos mediadas a través de esta pantalla. Bueno, a ver, sí es una pregunta difícil, pero siento que vamos haciendo cosas. Este espacio yo siento que es para mí ha sido un espacio de repolitización, ¿no? Un encontrarnos entre nosotras, permitirnos hacer las preguntas que veamos necesario hacernos y que luego, más allá de cómo circule este videíto por las redes sociales, pues una tiene los espacios de conversación con otras compañeras y va nutriendo ahí también lo que de aquí una sale nutrida, digamos, ¿no? Entonces, yo sí siento que dotarnos de esos lugares de encuentro donde pensemos haciendo, nos planteemos nuestros propios temas. Personalmente para mí ha sido un espacio de repolitización, ¿no? O sea, de bajar un poco esa sensación de sentir esta despolitización que sí existe, pero que también es un cuento que nos cuentan los que dicen que lo político está en otro lado, ¿no? Entonces, retomar y resentir estos espacios como espacios políticos creo que son fundamentales, más allá de los límites y el cansancio, ¿no? O sea, yo lo que siento muy difícil, y no sé bien cómo, que lo estamos viviendo no solamente a nivel del colectivo mío, sino de los múltiples espacios de producción de mi vida, de mis afectos, es cómo nos acompañamos en esas experiencias que cada uno está viviendo de quedar atrapadas en unas jornadas agotadoras, ¿no? O sea, nosotras tenemos compañeras que, o sea, nos encontramos y realmente llegamos así hechas, algunas, yo he sentido en algún momento mucha fragilidad emocional, hay otras a las que les ha tocado vivir experiencias muy complejas a nivel de cuidados, cuando justamente estabas repolitizando el espacio del cuidado, de pronto te ves atrapada en unas jornadas agotadoras y ya no quieres saber de cuidar a nadie, ¿no? Y no sabes por dónde escapar, ¿no? En mi caso, yo había tomado este tiempo para más bien un encuentro conmigo misma y estar sola, y de pronto me encuentro una soledad que no había elegido y que me pesa, y bueno, y estos encuentros no son suficientes para acuerparnos en ese sentido, ¿no? Pero sí siento que la conversación, el fluir la palabra, sí nos da fuerza, y nosotras como colectivo hemos encontrado, por ejemplo, nos hemos dotado de un objetivo común, que es justamente decir, bueno, hemos tenido dificultad de sacar nuestra voz y bueno, nos concentré y hemos hecho como dos cosas. Por un lado, decir, a ver, diferenciemos entre ese silenciamiento que se nos impone como violencia y que es soledad, eso lo decía la Pati Chávez, que también los decía internamente en el colectivo, del silencio que nosotras queremos producir en esa cosa polarizada. O sea, saquemos nuestra voz de ese lugar y ahí nosotras producimos un silencio que no es silenciamiento, ¿no? Y volvemos como un espacio íntimo de producir la palabra. Entonces nos hemos propuesto entre nosotras hacer un taller conjunto de narrativas, donde nos vamos a encontrar para narrar entre nosotras, ¿no? Y eso, bueno, esperamos, todavía no lo hemos puesto en práctica, lo vamos a poner en práctica, que sea un lugar fértil donde nos sintamos, donde salga fortalecida nuestra voz individual, que todas andamos en esas, pero también la voz colectiva que queremos sacar hacia afuera, ¿no?
Y por otro lado, hemos dicho, busquemos reconectarnos con los espacios que han quedado fragmentados, pues busquemos a las compañeras, nos encontremos si algún rato se puede, nos hemos encontrado en un jardín botánico en La Paz con algunas, hemos hablado de lo que estamos sintiendo y creo que todas hemos salido también fortalecidas de eso, ¿no? Y a través de nosotras, nuestras propias tramas de lucha. Entonces, sí, o sea, yo sí siento que o sea, redotar de sentido político y politiza, ¿no? Y nosotras, bueno, con esto termino, también hemos pensado en algún momento que sentíamos que estamos viviendo una crisis donde la única posibilidad de vivirla es cómo la están gestionando desde afuera, ¿no? O sea, la gestión estatal de la crisis, te dicen lo que hay que hacer, cuándo sales, cuándo no sales, unas dinámicas de administración de la pandemia, ¿no? Desde el Estado. Entonces decíamos, bueno, no vamos a negar que estamos viviendo un momento como el que estamos viviendo, pero empecemos a habitar esta crisis, habitar con nuestros miedos, habitar con nuestras preguntas, habitar, no simplemente a dejar que nos gestionen una crisis y nosotras vivir algo que se está gestionando desde afuera, ¿no? Y hemos empezado a reflexionar sobre lo que sería, preguntarnos lo que sería de manera general y de manera concreta habitar las crisis, ¿no? Y hemos abierto como un campo ahí de politización también desde ese habitar la crisis que nos dio como un terreno común para seguir conversando. También pensaba pues en esta consigna feminista que no deja de tener vigencia de lo personal es político y cómo el encierro de ya un año pues resignifica, ¿no? esta sentencia. Y pensaba cómo también, o sea, en tanto el feminismo, los feminismos son también siempre no solo una herramienta importante para organizarnos, para entender qué está pasando, para ir construyendo colectivamente condiciones que nos permitan avanzar hacia donde queremos, sino también para sanar en lo personal, ¿no? Y pensaba justo también en la importancia de, frente a este descentramiento, empezar a hablar justo, ¿no? En este reconectar la palabra, en este revivir la palabra que a veces a través de lo digital parece que anduviera moribunda, pero ahí está. Hablar desde el cómo nos sentimos, ¿no? También unas compañeras de ahí del posgrado precisamente estamos empezando a organizar unas pequeñas autoconciencias para hablar del cómo nos sentimos, porque la experiencia de hacer una maestría completamente en línea, pues es fuerte, ¿no? Hablando de que son procesos educativos, de que es una maestría de tiempo completo, que tiene cargas pesadas, etcétera. Entonces, bueno, la importancia del volver a escucharnos, del volver a lo personal, al cómo se siente y desde allí cómo la palabra nos acompaña y nos va ayudando a sanar en este intento de ir volviendo a agarrar un centro. Bueno, pues en un afán como de recoger varios de los análisis y puntualizaciones que hicimos durante este ejercicio, me parece que hay como tres ejes fundamentales que no hay que perder de vista, ¿no? Que más bien, como decía Clau, a lo mejor no sabemos cómo centrarnos, pero sí sabemos también ya a estas alturas qué no queremos. Y en ese sentido, cómo podemos nutrir aquellas posibilidades a partir de la imaginación y la creatividad que podemos desplegar, ¿no? Digo, al final de cuentas, cada una en el espacio geográfico y con las personas que habite puede ir generando múltiples estrategias o caminos que podemos ir recorriendo, ¿no? En ese sentido, creo que uno de los puntos principales es justo reapropiarnos de todo el trabajo que ya hemos hecho, partir de nombrarlo, es decir, como para no quedarnos con esta sensación de no estamos haciendo nada, al contrario, continuar nombrando todo lo que sí estamos haciendo y no perder de vista que es un trabajo político continuo que al final de cuentas lo que hace es generar las condiciones primero de bienestar para nosotras y para las personas que nos rodean, pero también para continuar nutriendo los vínculos que ya venimos desplegando, ¿no? En ese sentido, creo que también es importante encontrar estas estrategias para continuar realizando estos ejercicios de pensar juntas y circular la palabra, dialogando qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo y poniendo justo especial énfasis en aquello que sí nos atañe,
más que intentar dar explicaciones generales a todo lo gigantesco que nos ataca, intentar ver aquello en lo que sí podemos incidir de manera concreta y en lo que al poner energía podemos también reforzar los vínculos y los afectos que ya tenemos, ¿no? Y bueno, creo que es fundamental también intentar crear esos espacios de encuentro aún con estas condiciones que la pandemia ha generado, intentar realizar estos ejercicios para encontrarnos y para también crear una especie de espejeo con las otras, para no vivir las situaciones de manera aislada, pues no, o continuar con esta tendencia individualizante, sino buscar dotar de sentido común a partir del diálogo, del intercambio de análisis, de opiniones, de debates, pero también de sentires, ¿no? Y pues bueno, creo que quedan varias preguntas alrededor, ¿no? Como las que ya veníamos diciendo respecto a cómo nos vinculamos entre distintas, cómo también encontramos este tiempo y espacio para dirigirnos hacia nosotras, entre nosotras, y para continuar pensándonos y sintiéndonos juntas. Pues bueno, les agradezco muchísimo la disposición, el tiempo y también los análisis completamente profundos que están aquí y que seguramente pueden dar luz a muchas preguntas más, a muchos debates más y que al final de cuentas justo de eso se trata el ejercicio de pensar juntas, quizá no de encontrar respuestas concretas y sintetizar a partir de problemas específicos, sino de generar más preguntas, de generar curiosidades y pues también invitar a los análisis que pueden ir surgiendo vinculados no nada más a estos temas, sino todo lo que estamos viviendo. Gracias a cada una.